Dudé muchísimo en traerles este tema, pero cuando recordé que tanto en Uruguay como en Argentina, ustedes, los españoles, tienen en radio, en televisión, en periódicos, cantidad, pero cantidad de cosas vuestras que nos ayudan a conocer, a comprender a nuestra querida madre patria, como así le decimos a España nosotros. Entonces, si ustedes nos traen vuestra cultura, vuestra música, vuestra sociedad, allí al Río de la Plata, pensé que traerles al gaucho y hablarles del mismo también era muy importante. Además, por dos cosas. Primero, por un homenaje a un gran gaucho que vivió aquí en Moratalla, que vivió en Sejín. Ustedes saben muy bien, Julio Cardoso, un gaucho auténtico, amigo de hacer gauchadas. Hacer gauchada es hacer un favor a los demás. Y Julio, ustedes lo saben muy bien, era así, un gaucho auténtico, un hombre humilde, un hombre dado a los demás, un hombre dado a perdonar absolutamente todo. Pero los gauchos dicen también, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Y hoy vamos a hablar con Marcial, porque sabemos perfectamente bien que es la otra punta, una Julio Cardoso y la otra Marcial, para juntarlos y hablarnos de los gauchos, porque estoy absolutamente seguro de que él va a hablar con mayor precisión, y lo viví in situ, de lo que podría hacerlo yo. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, Milton. Buenas ¿Qué noches es? a la audiencia. ¿Qué es un gaucho para ti? Pues mira, el fenómeno del gauchaje es un fenómeno que, aunque con ese nombre hay que ascribirlo a la zona de Argentina-Uruguay, con la frontera. La frontera unas veces con los indios, otras veces con otras naciones hermanas, otras veces con la tierra simplemente sin conquistar. Ese fenómeno, y con unas situaciones más o menos parecidas, sociales, culturales e incluso creador de un ambiente y sobre todo de un folclore muy propio, ya había surgido en Europa con siglos de antelación. Había surgido en los dos extremos del antiguo Imperio Romano. Uno de ellos en la península, en la antigua Hispania, con el fenómeno de los, llamémosle, hombres de frontera. Y en el Imperio Bizantino, también el extremo este del Imperio Romano, con las luchas de los que luego serían los conquistadores, con los primeros turcos, los turcos selyúcidas. Y el fenómeno, la aparición de un personaje dentro del mundo bizantino que es el ácrita. Entonces, circunscribiéndonos a tu pregunta, pues es un personaje muy propio de fines del 18, buena parte del 19, incluso una parte del 20, porque no olvidemos que el que yo, desde mi desconocimiento del tema, para mí ha sido el último gaucho, Jorge Cafrune, lo mataron hace 4 días. Entonces, ¿quién es el gaucho? Pues el gaucho es el hombre de frontera, el hombre de una extracción muy humilde, a veces incluso tocando lo marginal, que ve en esa expansión del mundo de la frontera, ve una oportunidad de no solo coger plata, como se dice por allá, sino tomar, digamos, raigambre en la sociedad, hacerse de una familia, hacerse de una estancia, hacerse de algo. Pero claro, su forma de ser y sobre todo su sentido, yo diría que casi originario de la justicia, pues le va a enfrentar con la contrajusticia que suponía las leyes de aquellos tiempos, tanto de Argentina como de Uruguay como de otros muchos sitios, que favorecían fundamentalmente a las clases burguesas dominantes, que eran las que controlaban el ejército y controlaban a las instituciones del Estado, más o menos pues como ocurría aquí en
en la España de la época isabelina, con las mal llamadas constituciones de los años 36, 37 y 45, y con la creación de aquel cuerpo, que por suerte hoy día es otra cosa absolutamente distinta, que fue la Guardia Civil. Los milicos de frontera de la época del Gaucho, la Guardia Civil de la época de Isabel II, bueno, incluso bastante tiempo después, pues no eran ni más ni menos que eso, unas fuerzas que estaban al servicio de los poderosos para desgracia de los débiles. Marcial, los terratenientes de la época, te estoy hablando hace más o menos medio siglo atrás, que vivían en Montevideo y tenían su estancia, su finca en el interior. Yo tenía amigos, inclusive parientes, que eran estancieros. Entonces, yo recorría Tupambaé, Cerro Chato, Salsipuedes, que es un lugar, fue muy famosa la batalla de Salsipuedes, un lugar muy cerca de Paso de los Toros, de donde era Julio Cardoso. Nuestro amigo Julio. Y allí iba. Pero te cuento, Marcial, y le cuento a los televidentes, que no iba a las casas, como dicen los gauchos, me voy para las casas. Yo iba al galpón, al lado de las casas, que era del terrateniente, donde ellos se reunían después que terminaban de trabajar, un fogón, con la guitarra, haciendo el asadito en el medio, cantando y tocando la guitarra, con una humildad y con una creación increíble. Entonces, también quisiera un poco que nos hablaras de ese modo de vida y que nos hicieras un poco un parangón con lo que pasaba por aquellas épocas aquí en España. El hombre de frontera, y ya me remitió a época anterior, a época medieval, lo que ocurría, por ejemplo, aquí en Moratalla. Nosotros fuimos frontera 250 años. Y entonces el hombre de estas tierras es un hombre que en un principio es un aventurero, pero luego presta unos servicios, el hombre de frontera presta unos servicios extraordinarios. Lo que pasa es que es un personaje que se ha estudiado, muy mal estudiado, y siempre desde un punto secado. Aquí tenemos dos personajes, porque hablábamos de una frontera entre dos mundos distintos, un mundo cristiano y un mundo hispánico musulmán, andalusí, totalmente distinto, con, por supuesto, una forma muy primitiva, muy rústica por parte cristiana, una civilización con una profunda base clásica como era el andalusí, porque recogía el mundo romano visigodo y el mundo árabe, pero de la cultura más refinada. Y sin embargo, en ese espacio físico que es la frontera, que no tiene nunca una definición clara como ocurre en el mundo del gaucho, pues había dos clases de personajes, el elche o el tornadizo, que de las dos maneras lo conocemos, y el almogávar. El almogávar estaba más para asuntos de asalto, de un golpe de mano rápido, más o menos como los milicos en el mundo del gaucho. En tanto que el elche o el tornadizo era un gaucho, pero si me apura un poquito con más ideas, porque el gaucho es al fin y al cabo es un idealista, porque es lo que pretende, vivir un mundo de libertad, un mundo anárquico, sin poderes que dobleguen a nadie, un respeto absoluto a la libertad, a un respeto absoluto a la ecología, un respeto absoluto a todo, un hombre que vive para la naturaleza. Y sin embargo el tornadizo buscaba siempre, se llamaba tornadizo porque cuando le convenía era cristiano y cuando le convenía era musulmán. Y por supuesto tendría ambos nombres. Uno de los más famosos de esta zona nuestra fue el Chucho, un personaje que algún día, si viene bien, hablaremos. Bueno, pues estos tipos de personajes, pues lo que hacen es ser muy necesarios para momentos especiales. Momentos de intentar un acuerdo de paz entre las partes. Momentos de trasvasar comunicaciones y trasvasar mercancías. Sí, claro, está siempre por debajo de la ley. Algo así como hace el gaucho. El gaucho pues vive de una parte, porque la gente a lo mejor no tiene claro si es lo mismo el cowboy americano del norte que el gaucho. No tiene que ver absolutamente nada. Cowboy del norte es ni más ni menos que un asalariado, un pastor de vacas y no se quita más.
el del sur tiene otras cosas, porque normalmente obligaban al gauchaje a gente, los que llamaban la ley que promovió todo aquello, llamaban malentendidos, más o menos como la ley franquista. Bueno, fue anterior, fue una ley de la época de dictadura de Primo de Rivera que se llamaba los vagos y desocupados, vagos y maleantes, ley de vagos y maleantes. Pues más o menos lo mismo. Entonces los mandaban a la frontera con el cuento de que cuando sirvieran entonces a la República Gloriosa, bien sea oriental del Paraguay, bien sea la del Uruguay o bien sea la Federal Argentina, y que al cabo de unos años regresarían a casa con platita y con sus papelitos hechos, cuando todos sabemos que se aprovechaban de esos momentos para quitarles el sueldo que efectivamente a lo mejor la nación les había asignado, pero que luego los intermediarios, los coroneles, los mandamases, se quedaban para su bolsillo y ellos los mandaban perdón por la expresión, a la puta miseria. Y este hombre va allá con esa idea, y además un fenómeno que origina el gaucho, que es toda esa literatura en torno al gaucho, cuyo ejemplo más importante es el Martín Fierro. Pues cuando ese hombre ha creído todo eso y llega y lucha, porque no olvidemos que en esa frontera sur no se produce el mestizaje que se produce en otras partes del cono sur de América. Mapuche y otra serie de indios no van a tener el tiempo de la confraternización, por ejemplo, que van a tener arriba los quechua, o van a tener otra serie de tribus que a la primera generación se va a producir mestizaje con los españoles, con los castellanos, fundamentalmente extremeños. Y entonces esos indios van a ser unos indios que van a estar al otro lado, lógicamente resabiados de lo que habían recibido del hombre blanco de la zona del Plata, que era leña y extinción. Claro, esta gente llega un momento en que se enfrenta, pero si es que ni lo que tenían que mandar de armas y provisiones llegaban a las manos de ellos, los dejaban prácticamente que lucharan con el facón y al escape de la uña del caballo. No tenían otra cosa, o las bolas de bolear los avestruces, porque lo demás, las armas y los socorros y los mantenimientos, se los habían quedado los sinvergüenzas intermediarios. Claro está, con el visto bueno de los caciques de la zona y del político de turno que representaba esa facción, que lógicamente también se llevaría su parte al bolsillo. Y terminaba, pues bueno, terminaba como terminaba. Claro, podríamos decir que es un mundo de hombres perdedores, pero con una grandísima virtud, que es la virtud de ser hombre honrado. Muy bien, además, Marcial, el gaucho y su mujer, la china, claro, bailarines y cantantes. La pulpería, el toldo, pulpería. La tordería, serían palabras que ya no llevarían otro montón de tiempo de explicar a la gente que a lo mejor no tiene muy claro lo que es. Muy bien. La cueca, La el gato, la vidalita, la chacarera y la samba con Z, no con S, porque con S es otra cosa de Brasil. Es la brasilera. Es la de Entonces yo ahora quiero escuchar una zamba de Atahualpa Yupanqui llamada El Arriero Va. Y cuando terminemos de escucharla, quiero entonces que se la expliques a la gente. A mí, lógicamente, me encanta esta samba de Atahualpa Yupanqui, cantada por Antonio Reyes. Ahí la tienen. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento,
lo saludan las flautas del pajonal. Y guapeando en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. A Malaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Muy bien, entonces cuéntale un poco a la gente qué es un arriero y más o menos qué quiere decir esto, con esto, Atahualpa Yupanqui. Bueno, la verdad es que tiene un significado un poco distinto del que tenía en esta tierra, que era también una tierra de arriero, pero un arriero distinto. El arriero de acá era poco menos que un simple trajinante, es decir, porteador de comercio, ¿no? Entonces las comunicaciones no eran buenas, existían los caminos de herradura, algunos carriles en malísimo estado, pocos puentes y muchos obstáculos de la naturaleza. Sin embargo, el arriero de allá es el que conduce esos grandes manadas de vacuno que va a ser la base de la economía de muchos de esos países. Y lógicamente va de la estancia a los pastos difíciles, de los pastos difíciles a otros nuevos pastos, y de esos nuevos pastos pues puede ir al matadero que esté próximo o al ferrocarril, que es la mano larga, más larga, que lleva y trae esos grandes. Y dice que las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es decir, el que la pasa, el que la pudre, el que la mueve, el que la trabaja es el arriero, el que es una variante del gaucho, y los beneficios lógicamente, como casi siempre, van para otro, para el estanciero, para el intermediario y imagino que para los comerciantes de la carne. El gaucho, Marcial, es un jornalero. Sí, pero es un jornalero siempre con un poco también de campeador, es decir, de héroe mítico de lucha. Porque no olvidemos, quien haya leído el Martín Fierro o cualquiera, hay otra forma de la literatura que se llamaba gauchera, que también se da en Chile, aunque Chile en aquellos tiempos no tiene exactamente la misma fuerza, porque es otra nación, aunque sea en la misma zona y sea limítrofe, pero las circunstancias geográficas van a ser distintas. El gaucho necesita un espacio abierto que es la pampa. Y un espacio, es un desierto, no es un desierto tipo Sáhara, pero es un desierto, es lo que ocurría aquí en la zona de la España medieval, lo que se llamaba la tierra quemada, la tierra de nadie, es un desierto. Entonces, ahí ese es el sitio adecuado de su...
Y en un momento determinado, pues lo mismo que coge una guitarra en la pulpería y se pone a cantar sus penas y se pone con cierta bravuconería a contar sus hazañas, pues también puede llegar un momento en que coja el facón y se tome la justicia por la mano. Dos cosas. La pulpería es una venta y el facón, ¿qué es? El facón es pues ese pedazo de cuchillo machete que lo mismo puede servirte como una navaja, lo mismo te puede servir para comerte el asado con cuero, que lo mismo te puede servir para cortarte las uñas, que lo mismo te puede servir para abrirle un ojal a uno desde aquí hasta el otro sitio. ¿Y la venta del olivo es una pulpería? Bueno, pues sí, un poco. Además, la venta del olivo es una de las ventas más antiguas de España. La venta del olivo, la venta del peral, la venta de la higuera, la venta de la mala mujer, son de esa época medieval que yo te he hablado. Y claro, es más o menos, hay sus chines, que son sus putas de aquella época, con sus condicionamientos no solo de vendedora de sexo, sino de algo más, de confidente, de cómplice y tal. Suele estar el pulpero, el ventero, que es un personaje que admite todo, normalmente cabrón consentido, puesto que es el supuesto marido de alguna de esas putas, y espero que la gente que nos está oyendo no se asuste del lenguaje. Las palabras no son ni malas ni buenas, son inadecuadas pronunciarlas en determinados momentos, pero este es el momento adecuado. Y entonces en esas ventas pues había, recuerden, el Quijote. Cuando una de las primeras aventuras, cuando llega a la venta y él quiere ser armado, ¿quién lo recibe? El ventero, que es un cabrón, y las chicas de alegre vida, que son las que se están ganando por un lado la vida, están haciendo un poquito también de sirvientas en el tar, de animadoras para que la gente beba, y en un momento determinado para ejercer de gancho y llevarse la bolsa del desprevenir. Yo te decía, Marcial, que el gaucho es un jornalero que habla con el patrón de la estancia y pide una chamba, pide un trabajo, se la da y va al galpón, donde inclusive se lleva a su china para vivir con él. Pero el gaucho alzao, y ya me vas a hablar del Martín Fierro, de José Hernández, el gaucho alzao a veces duraba poco en la estancia. Evidente. Agarraba sus pilchas y vas a explicar lo que son las pilchas. No, y eso me lo tendrás que explicar tú, porque a la pilcha su no es... ropa, su indumentaria. Bueno, es verdad, sí. ¿Cuál es la indumentaria del gaucho? Bueno, pues el gaucho tiene dos cosas, tres cosas, que para la gente de nuestra tierra la identifica rápidamente. Es ese enorme pantalón abobanchado, que en realidad son dos mantas cruzadas, sujetas con una gran faja, y ese pañolón en la cabeza, en donde lleva un sombrero normalmente de ala ancha, que ha sido también la indumentaria del campesinado español y del hombre de frontera de esta zona, pues hasta hace bien poquito. Lamento muchísimo, porque si no se lo hubiéramos traído a Chencho para que lo pusiera. Hay una fotografía, y se lo recomiendo al que tenga los libros que yo hice de historia sobre Moratalla, en el segundo tomo. Hay un personaje que los zaragüeles son prácticamente el bombacho del gaucho. Su faja igual, una faja igual, un pañuelo a la cabeza, y no lleva montera porque para hacerse la foto se la había quitado, pero si no, son personajes muy próximos, porque las circunstancias, tanto históricas como culturales, son prácticamente las mismas. ¿Y el poncho y la bota de potro? El poncho, lógicamente, te va a servir de muchas cosas. La samba dice que es bandera de sueños, su poncho al viento. O sea, es un símbolo de libertad, es un símbolo del personaje, pero en un momento determinado sirve desde un almohadón donde hacer, desde un abrigo improvisado ante la... No olvidemos que la zona de La Pampa es un desierto frío, y donde de pronto se te puede poner las temperaturas muy por debajo de cero, con la nevarruja que se llama aquí, con la nevada, con la y entonces pues te sirve también de defensa. Y en un momento determinado, ¿por qué no decirlo también?, te sirve de escondite, pues por ejemplo del facón, porque no es el gaucho hombre dado a llevar pistolas ni cosas parecidas. Y sobre todo el tirador, se disimula un poquito porque el tirador es el banco del Gaucho. Imagino que nuestros televidentes sabrán que
el tirador es ese enorme cinturón de cuero en donde van normalmente con un clavito, la plata de las monedas va sujeta, y al mismo tiempo que sirve para aguantar la faja y ese pantalón bombacho grande, pues es el banco donde lleva las monedas. En un momento determinado tiene que tirar de una de ellas, aunque normalmente, bueno, por lo menos en la literatura gauchesca aparece siempre más bien como convidado, porque siempre habrá algún rico que para que cante. En eso se parece un poco al payador. Habrá quien suelte la moneda encima del mostrador de la pulpería para invitar, normalmente ginebra o ron. No olvidemos la influencia enorme de determinadas, sobre todo malas costumbres que tuvo la pérfida Albión de la Gran Bretaña en la zona del Mar del Plata. Entonces se va a beber mucha ginebra y los canacos, que no recuerdo en este momento cómo le llaman, el porrón, ¿no? Sí, el porrón. Y no olvidemos otra cosa, el gaucho no tiene té, pero tiene mate. Terminamos por hoy, pero vamos a seguir, vamos a hacer una segunda entrega sobre el gaucho. Y me hiciste acordar de un comisario de Tupambaé, un lugar de la provincia, nosotros lo llamamos departamento de Cerro Largo, que cada vez que iba a la pulpería y llegaba la hora de pagar, echaba mano al facón como para sacarlo, y el pulpero le decía, no se preocupe, está todo pago, hasta que un día se cansó y le dijo, la moneda eran patacones, le dice, son 10 patacones, terminó de sacar el facón, hizo así y tenía las monedas dentro de la funda. Dentro de la funda. Digamos que el patacón era el antiguo duro español de plata. Exactamente. Bueno, terminemos hablando y escuchando. Quiero que le cuentes a la gente quién fue Mercedes Sosa y escuchando Samba para vos de Mercedes Sosa. La India para mí ha sido una de las voces más grandes. Yo, como mucha gente de mi generación, pues, por las circunstancias sociales, por las circunstancias políticas, admiramos mucho a aquel grupo de cantautores, tanto argentinos como de distintas nacionalidades de la América hispana. Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, pues Alfredo Citarrosa, este que murió hace poco, Alberto Cortés, que ha sido un gran marginado, porque Alberto Cortés al final mucha gente lo identificaba más bien con el señorito burgués, cuando Alberto Cortés... Facundo Cabral, magnífico, ese Facundo Cabral bohemio. Entonces la Sousa ha sido la voz femenina de América, porque si los pobres en la América Latina han estado marginados, pues imagínate los pobres que además son indígenas. Pero si es que además de ser indígenas son mujeres, pues ya es el colmo de los colmos. Sin embargo, Mercedes supo subir todos esos obstáculos, vencerlos y hacer oír al mundo su voz maravillosa, profunda, telúrica, diría yo, porque quien no se revuelva, no sienta sus entrañas revolverse ante los versos que canta esa mujer, muchos de ellos de Atahualpa Yupanqui y otros de ella misma, o de Violeta Parra, o de alguna, pues la verdad es que no tiene sensibilidad. La India me encanta. Y bueno, pues la que habéis escogido me gusta mucho, pero si los televidentes quieren también emocionarse, pues que oigan La cintura cálida del sur. En la próxima entrega la pasaremos. Entonces, Mercedes Sosa y Samba por vos, y después seguimos con nuestro programa de hoy.